¿Ya? ¿Logran ver? Y comenzó la grabación. Bueno, ¿logran ver lo que estoy proyectando, no? Sí, profe. Sí, profe, el sistema nervioso, dice. Y Sí, eso profe. mismo, muy bien. Ya, entonces vamos a comenzar. No nos vamos a demorar más y vamos a dar inicio a la clase. Aquí está. Vamos a agrandar un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Está igual, nomás, profe. Yo lo veo Ya, chiquitito. listo nomás. Bueno, muy buenas. Ya. ¿Lo ve chiquitito igual? Ah, quizás cuesta que se actualice porque igual la señal a veces es lenta. Ahí se va a actualizar. A ver, voy a salir y voy a ingresar de nuevo. La voy a ampliar de nuevo porque esta hay que salir y volver a ingresar. ¿Ahí? Ya. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de ciencias que hoy vamos a hacer un repaso bien rápido, bien rápidamente del sistema nervioso, que es la materia que estuvimos viendo en la clase pasada, y después vamos a avanzar al trabajo que aparece en nuestro cuadernillo, ¿ya? Entonces, les voy a hacer un pequeño repaso de la presentación que preparé para ustedes la semana pasada. Y ahí vamos a ir avanzando. Vamos entonces. Mm, Aquí está. Ya, sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, eh, es un poco difícil imaginarnos, ¿cierto? Pero cuando conocemos la función del sistema nervioso, vamos entendiendo la importancia o cuál es el objetivo del sistema nervioso en nuestro organismo. Por ejemplo, acá dice, los seres vivos son capaces de detectar los cambios que se producen en el medio y de reaccionar ante ellos para mantener constantes las condiciones compatibles con la vida. Esto logran gracias al sistema nervioso. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nosotros tenemos el sistema nervioso para que podamos ser compatibles con todo lo que nos rodea. Y de esa forma, ¿cierto? También lograrnos insertar y sobrevivir en todo este medio. Como habíamos visto la semana pasada, el sistema nervioso tiene otros subsistemas. Entre ellos está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que a la vez se divide en somático, que está compuesto por los nervios craneales, nervios raquídeos, y dentro del sistema nervioso periférico tenemos el autónomo, que ese está dividido en simpático y parasimpático, ¿ya? Esto lo vimos la semana pasada, por esa razón vamos a ir más rápido. Entonces, lo que yo hice fue tratar de sintetizar y ordenar un poco esta información que es bien, bien compleja, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo está organizado el sistema nervioso humano? El sistema nervioso tiene tres funciones. Lo más importante es conocer cuáles son las funciones de nuestro sistema nervioso. Y acá dice que tenemos tres funciones. Vamos a ingresar ahí un compañero. Ahí sí. Tenemos tres funciones importantes. Dice, sensorial, pues capta los estímulos tanto del ambiente y del organismo. Integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la selección de la respuesta. Y efectora, ya que el estímulo recibido mediante la secreción glandular, ¿cierto? Entonces la efectora permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido mediante la secreción glandular. Algunos ejemplos como salivar cuando vemos la comida y tenemos hambre, ¿cierto? Entonces no, nos comienza a salivar y eso nosotros no lo hacemos pensando en lo que vamos a realizar esa acción, sino que sucede automáticamente.
a la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la exposición a una baja temperatura. ¿Ya? Entonces, esas son las principales funciones del sistema nervioso humano. Sí, creo que se disparó esta diapositiva. El sistema nervioso, entonces, tenemos 3 funciones. ¿Cuáles serían? Esa anótenla por ahí, tómalo apunte. ¿Cómo Sensorial, apunte? Sensorial, integradora integradora y efectora. y Efectora. efectora. Sensorial capta los estímulos, ¿cierto?, del medio externo. Integradora analiza esa información que viene desde afuera, la recibe y la selecciona una respuesta de acuerdo a la información que recibe. Y también el sistema nervioso realiza, ¿cierto?, o elabora una respuesta frente a ese estímulo según el análisis que hace. Entonces, eso es la efectora. Tenemos 3, sensorial, integradora y efectora, ¿ya? Eso no lo olviden porque cuando ustedes tengan la prueba le van a preguntar cuál es la función de cierto, de cierto sistema y ustedes van a tener que saber cuál es la función. Y además les van a preguntar cuál es la estructura de manera general, no tan específicamente. Y ustedes también van a tener que saber cuáles son las principales partes del sistema que se está estudiando, ¿ya? Entonces vamos a continuar avanzando. Entonces habíamos quedado aquí, ¿cierto? Que decíamos que el sistema nervioso está dividido en nervioso central y nervioso periférico. El nervioso periférico contiene los somáticos, nervios craneales, nervios raquídeos y autónomos, simpático y parasimpático. Ya, entonces continuamos. Acá hicimos una división. Realizamos una división, ¿cierto? El sistema nervioso central, sus 2 principales estructuras, ¿cuáles eran? Sus 2 principales estructuras o sus 2 principales partes del sistema nervioso central, ¿cuáles serían? El sensorial, El señorita. encéfalo y la médula espinal. Ajá. Eso lo tienen que saber. Sí o sí. Vamos a admitir ahí a la señora Jessica. Entonces, como les decía, el sistema nervioso central está compuesto de 2 principales partes, que es el encéfalo, ¿cierto?, que está acá, y la médula espinal, que es la alargada que está rodeada por las vértebras, por las vértebras espinales. Entonces, el sistema nervioso periférico, tenemos los nervios craneales, los nervios espinales, órganos sensoriales como los ojos, la nariz, la lengua y los oídos, ¿ya? Sigue llegando gente, vamos a admitirlo, para que no se me atrase. Ahí sí. Continuamos. Entonces, ahí a modo de resumen, teníamos dividido en 2 principales partes el sistema nervioso central y el periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos en la parte del... esta está constituida, ¿cierto?, por el encéfalo y la médula espinal. Entonces acá tenemos el encéfalo y acá tenemos la médula espinal, ¿ya? El encéfalo, a su vez, está dividido mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, y el cerebelo, y también por el cerebro. Sin embargo, la médula espinal está dividida en la lumbar, que es la de más abajo, la torácica, la del medio, y la cervical, que es la que tenemos cerca del cuello, que limita con el encéfalo, ¿ya? Ahí ya vamos identificando la estructura de nuestro sistema nervioso. Continuamos. Dice así, funciones del sistema nervioso central. Esto también es importante.
En el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? ¿Ah? ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Vamos, vamos, si yo lo acabo de decir. Transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que se dirigen sus movimientos. ¿Ya? Ya. Llevan a cabo procesos mentales necesarios para comprender la información del exterior. ¿Ya? Esa es la función, una de las funciones. Entonces, lleva a cabo procesos mentales necesarios para comprender la información desde el ambiente. También es el encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. ¿Ya? Continuamos. Señorita, una consulta, por favor. Dígame. Algo. Sí, estoy escuchando. Quedé un poquito atrás con el sistema, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? Es que andaba afuera porque me faltaba aire, así que fui a tomar aire un poquito. ¿La función del sistema nervioso central o del sistema nervioso? Sí, es que me perdí eso. Ya. A ver, el sistema nervioso está compuesto por dos grandes subsistemas. Lo que yo le estaba explicando. El sistema nervioso, ¿cierto? Es todo esto. Y está compuesto por dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que es el que acá empezamos a ver, está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Aquí en el cuadrito aparece la subestructura del encéfalo o la estructura del encéfalo, que está compuesto por el cerebro, ¿cierto? Por el mesoencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo y el cerebelo. Esto de acá se le llama tallo encefálico. Y lo de arriba se le llama en la parte de nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, continuamos. Funciones del sistema nervioso central. ¿Cuáles serían las funciones del sistema nervioso central? Quizás por ahí quedó perdido. Sistema nervioso central. Acuérdense que tenemos dos sistemas. Uno es el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. Es el que estamos viendo ahora. Es el sistema nervioso central, se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Ahora se entiende mejor? Sí, un poquito mejor. Es que Un estoy con un problemita de un aire y poquito mejor. no me puedo concentrar. ¿Cómo? Estaba con un poquito de aire, o sea, me faltaba un poquito de aire, entonces no me podía concentrar Ah, en la clase. Sí, hasta ahora ya estamos todos medio cansados, igual, pues igual es tarde. Pero no vamos a tomarle mucho tiempo, vamos a avanzar rápidamente. Así que ahí trate de memorizar o de tomar apuntes de las principales partes y eh, e ir viendo las funciones, ¿ya? Ya, continuamos entonces. Sistema nervioso central.
Es el sistema nervioso central, se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Entonces nosotros supongamos que somos como una maquinita. Todo lo que está afuera necesitamos interpretarlo de alguna forma, ¿ya? Todo lo que está afuera necesitamos comprenderlo. Y de esto es el encargado del sistema nervioso central, ¿cierto? Porque reacciona de acuerdo a lo que al ambiente. Veamos, continuamos. Aquí dice funciones del sistema nervioso central. La importancia está en la capacidad de controlar las funciones corporales, desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros especialmente desarrollados por el ser humano. Es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y sentimos. Entonces yo siempre lo veo como el sistema nervioso central, que es como la computadora, que es lo que procesa, toda la información que viene desde fuera. ¿Ya? De alguna forma hay que interpretar la información que está afuera y eso es el encargado del sistema nervioso central. La importancia que tenemos. Principales partes del sistema nervioso central. Ahí lo vimos delante. Estaba el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, como lo habíamos visto, es el órgano importante que controla el pensamiento, lo que nos permite memorizar, ¿cierto? Lo que nos permite emocionarnos, lo que nos permite todo lo que es sensorial, tocar, ¿cierto? Las destrezas motrices, poder equilibrarnos, poder ver, respirar, poder sentir la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Más que sentir la temperatura, porque eso es del tacto, regular la temperatura dentro de nuestro organismo, ¿cierto? No es fácil regular la temperatura porque de acuerdo al exterior vamos a tener que mantener cierta temperatura, entonces el cuerpo va a estar necesitando más energía si hace frío y liberar un poco de energía si hace calor. También ahí el sistema nervioso central envía señales de que tenemos que comer más, tenemos que comer menos. Todo lo que sucede relacionado con las... Ahí vamos a ingresar, señora Vilma. Todo lo que tiene que ver con, ¿cierto? La exposición con el medio ambiente lo interpreta nuestro sistema nervioso central. La médula espinal. Ahí nosotros vemos que es como una colita que tenemos hasta arriba. Es la parte del cuerpo humano cuya función principal es transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es? Es como una carretera la médula espinal. Es la parte, ¿cierto?, del cuerpo humano cuya función principal es transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Continuamos entonces. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? El sistema nervioso tiene 3 funciones. Sensorial, pues capta estímulos tanto del ambiente y del organismo. Integradora, que consiste en el análisis de la información recibida. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y eso era del sistema nervioso, pero en general. Esta diapositiva se anduvo cambiando, no sé por qué. La vamos a cambiar hacia arriba porque debiera estar aquí. Ahí sí. Perdón por... Ahí sí. Quizás eso los confundió delante. Nervioso central, eso ya lo vimos, funciona el sistema nervioso central. Ahí está. Entonces, tenemos, funciona el sistema nervioso central, capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimiento, aprendizaje y distinguir emociones. Principales partes del sistema nervioso central, el encéfalo, que es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices,
La visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Y tenemos la médula espinal, que es la parte del cuerpo humano cuya función principal es transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Entonces, aquí tenemos algunas partes del sistema, algunas estructuras del sistema nervioso central, que tenemos el cerebro, tenemos la estructura, ¿cierto? Las características y la función. La estructura, por ejemplo, aquí tenemos el cerebro. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Presenta pliegues, como vemos acá en la presentación, o circunvoluciones, ¿cierto? Y también, ¿qué función tiene el cerebro? Centro de control del organismo, regula los movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, pensamiento y la memoria. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? El cerebelo, ubicado por debajo del cerebro en la parte posterior. Acá buscamos el cerebelo y lo encontramos aquí. Coordinación de todos los movimientos corporales, mantención de la postura corporal. El bulbo raquídeo está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el bulbo raquídeo? Está aquí, entre el encéfalo y la médula espinal. Y después tenemos la médula espinal, que ya es más grande. Esta es larga como una carretera, donde por ahí pasan todos los estímulos y los impulsos nerviosos. Entonces, es larga, estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteposterior, localizada en el conducto vertebral. Transmite los impulsos nerviosos a los nervios raquídeos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el resumen de lo que es el encéfalo. ¿Ya? Continuamos. Todo el sistema nervioso está compuesto por unidades básicas. Y la unidad básica del sistema nervioso, entonces, ¿cuál sería? Nosotros la vimos la semana pasada. Es la neurona. Entonces dice, el sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos constituido, ¿cierto? Por tejidos nerviosos y su unidad celular básica es la neurona. Las neuronas son estructuras que están conectadas anatómica y funcionalmente entre sí y con los demás órganos y tejidos. Ahí vemos una neurona, ¿ya? Es como un gusanito, ¿cierto? Chascón, así le digo yo, como un gusanito chascón, que ahí vamos a identificar sus partes también. Entonces, ¿cómo está compuesta o cuáles son las partes de una neurona? Es la dendrita, el cuerpo celular. La dendrita también tiene el núcleo, un axón, una vaina de mielina, un nodo de Ranvier, célula de Schaumann y axón terminal. Continuamos. ¿Cuál es la función de las neuronas? Estas almacenan y transmiten información entre componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas, llamadas impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué son los impulsos nerviosos? Son señales eléctricas. Transmisión del impulso nervioso a través de la neurona, que esa es su principal función de la neurona, que es transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Cuando una neurona en reposo recibe un estímulo cuya intensidad eleva el potencial de membrana hasta sobre un valor llamado umbral, se produce la apertura de canales de sodio ocasionando el ingreso de este ion a la célula. Despolarización interior de la célula más positivo que el medio extracelular. Y potencial de acción dura unos pocos milisegundos. ¿Ya? Esta materia la explicamos con más detalle la semana pasada. Por eso la estoy viendo muy rápido ahora.
El impulso nervioso es mayor en los axones cuyo diámetro es mayor y presentan vaina de mielina. Entonces, nos dice que se transmite el impulso nervioso de neurona a neurona a través de los distintos, recibe a través de las dendritas, después lo lleva a través del axón, y cuando hay vaina de mielina, es mucho más rápido. Entonces después pasa por los nodos de Ranvier y llega al axón terminal donde se conecta con otra neurona. ¿Ya? Continuamos. Función de la subestructura de las neuronas. Perdón. Función de la subestructura de las neuronas. Nosotros vimos que el soma o cuerpo celular, estructura que contiene gran parte del citoplasma, en ella se encuentran el núcleo y los organelos. Soma o cuerpo celular. ¿Cuál sería el soma o cuerpo celular? Que sería esto, ¿cierto? Esto es el soma o cabeza, que se le llama también, o cuerpo celular. Bueno, este, como dice ahí la descripción, tiene un núcleo. También tiene dendritas, que son como las terminaciones de la neurona. Entonces, soma o cuerpo celular, estructura que contiene gran parte del citoplasma, en ella se estructura el núcleo y otros organelos y ocurre la mayor parte de la actividad metabólica de la neurona. Las agrupaciones de somas ubicados en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. También está compuesta por las dendritas, que estas son súper importantes porque son donde termina o más bien donde comienza la neurona, ¿ya? Es como la cabeza, son como las ramificaciones que existen en la cabeza. Entonces, ahí las terminaciones o las prolongaciones ramificadas del soma, ¿cierto? Reciben el nombre de dendritas. También reciben las señales de otras neuronas por medio de unas estructuras llamadas botones sinápticos. ¿Ya? A ver, se me está desconectando. Disculpen que se me estaba descargando el computador, así que tuve que buscar el cablecito. Ahí sí. Antes que se descargue, porque ahí sí se corta todo. Ya, entonces, como les decía. A ver. Como les decía, la neurona tiene una subestructura que son el soma o cuerpo celular, que esa es como la cabeza, ¿cierto? Las dendritas, que son las ramificaciones del soma, el axón o fibra nerviosa, que esa son la parte donde termina la neurona. Son prolongaciones del soma más largas que las dendritas, cuya función es transmitir el impulso nervioso. Las agrupaciones de axones de diferentes neuronas ubicados en el sistema nervioso periférico forman la estructura denominadas nervios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? La neurona. Tenemos las dendritas, que tenemos aquí la cabeza de la neurona, ¿cierto? O cuerpo celular. Tenemos el axón, tenemos las vainas de mielina, tenemos las células de Schaumann y tenemos el nodo de Ranvier. Y también tenemos la terminación de la neurona, que es el axón terminal. Bueno, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? El impulso nervioso se transmite a través de la conexión de
las distintas neuronas. Entonces generan como un camino y ellos pueden transmitir el impulso nervioso. Entonces aquí dice, transmisión del impulso nervioso entre neuronas. Se puede transmitir de una neurona a otra o bien a una célula efectora. Esta unión que permite la comunicación entre neuronas o con los efectores se denomina sinapsis. Entonces, la transmisión del impulso nervioso se lleva a cabo a través de la sinapsis. ¿Ya? Entonces, ¿a través de qué se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso? A través de la sinapsis. Continuamos. Si se fijan aquí, eh, a ver, ahí. Ya, aquí nosotros vemos una neurona. Aquí, no sé si le alcanzan a ver esto. Aquí tenemos la neurona, ¿cierto? Alargada. Acá tenemos la otra neurona, que esta van a transmitir el impulso nervioso de neurona a neurona. Entonces, acá tenemos la cabeza de la neurona, donde están sus ramificaciones nerviosas, que están denominadas, ¿cómo se denominan las ramificaciones nerviosas? ¿Ah? ¿Hay alguien por ahí o no? ¿Cómo Sí, se profe, estamos, denominan las ramificaciones nerviosas de... ¿Ah? ¿Están por ahí? ¿Cómo se llaman esto? Nos vimos Sí, recién, profe, pero pues. había quedado pegado mi neurona. computador. Prolongaciones ramificadas del... Ah, ya. Entonces tenemos las ramificaciones nerviosas de las neuronas, se llaman dendritas. ¿Ya? Acá está el soma, que es la cabeza de la neurona. Acá está el cuerpo de la neurona, ¿cierto? Perdón, aquí están las vainas de mielina de la neurona y acá está la terminación, que sería el axón terminal, que es donde continúa el impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso se transmite a través del axón terminal hacia las dendritas de las neuronas, que están ubicadas en la cabeza, ¿cierto? Entonces, si se fijan, acá tenemos las distintas vesículas que producen los neurotransmisores, que son los eh, que libera la neurona en el axón terminal y lo captura o lo recepciona la célula postsináptica a través de sus dendritas. ¿Ya? Lo libera a través del terminal axónico y lo capta a través de las dendritas. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, no hay contacto entre las neuronas, pues se encuentran separadas por el espacio sináptico. Es por ello que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias llamadas neurotransmisores. ¿Ya? Continuamos. Aquí hay otro ejemplo de la sinapsis eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Se produce un flujo directo de iones a través de canales ubicados en las uniones entre ambos neuronas, ¿cierto? Entre ambas neuronas, llamadas uniones en hendidura. El paso de las uniones determina la transmisión del impulso nervioso. Entonces aquí tenemos paso de los iones, canales de uniones en hendidura. Después tenemos las membrana neurona postsináptica. Entonces ahí se liberan los neurotransmisores y lo capta, ¿cierto? Las dendritas de la otra neurona. Y estos son liberados por los axones terminales, los neurotransmisores. A ver.
Ya, entonces, continuamos. Yo creo que esto es uno de los sistemas más complejos. Bueno, ahí ya vimos todo el funcionamiento del sistema nervioso central, que es cierto el encéfalo quien recepciona, memoriza y capta la información desde el exterior. Y tenemos la médula espinal, que es como una carretera de los impulsos nerviosos. Entonces, ahora tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios craneales, los nervios espinales y los órganos sensoriales que son como la nariz, la lengua y los oídos. ¿Ya? Continuamos entonces. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central y una división efectora que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división efectora está compuesta por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, sistema nervioso periférico lo tenemos compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El primero, es decir, el sistema nervioso somático, controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo regula las respuestas involuntarias. Entonces, el primero, si nosotros queremos caminar, eso está regulado, ¿cierto? Por ese sistema. Pero cuando nosotros tenemos hambre, eso lo regula el sistema nervioso autónomo. Y a la vez el sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso, ¿cierto? Simpático y parasimpático. Entonces aquí tenemos ya más divisiones. Pero como nosotros teníamos nuestro dibujito acá, para no perdernos, vamos viendo cómo están compuestas. Entonces, vamos aquí. Sistema nervioso periférico. Continuamos. Sistema nervioso simpático. Acuérdense que habíamos visto los distintos sistemas nerviosos. Primero vemos el central, que está por el encéfalo y la médula espinal, después el sistema nervioso periférico, que ahí tenemos otros subsistemas, como el sistema nervioso somático y el autónomo. Y ahora vamos a ver, perdón, el sistema nervioso simpático y el autónomo. Y ahí vamos a ver el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso parasimpático relaja el cuerpo y por lo tanto ejerce una función contraria al simpático. Su actuación conlleva a la liberación, entre otros neurotransmisores, de acetilcolina que tiene los siguientes efectos sobre el organismo. Reduce el ritmo respiratorio y cardíaco, estimula la secreción salivar, estimula el músculo involuntario del sistema digestivo para favorecer la digestión, estimula la producción de orina, retarda el transporte de glucosa hacia los órganos no implicados en la digestión. Sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos el sistema nervioso autónomo que está compuesto por el parasimpático y por el simpático. Entonces aquí tenemos que uno produce una actividad y el otro la desactiva. Cuando está funcionando el sistema nervioso simpático, se contrae la pupila, hay una estimulación de la salivación. En cambio, ocurre todo lo contrario cuando el sistema nervioso simpático actúa. Ahí se dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios y así distintas otras funciones. ¿Ya? Esto ya lo vimos la semana pasada, así que no voy a hacer tanto énfasis en esto. Acá tenemos qué son los reflejos. Es una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco reflejo. Entonces, toda la
subestructura o las estructuras que participan en un reflejo se denominarían arco reflejo. Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente, ¿cierto? O el hielo, o el agua que está muy fría, ¿cierto? Seguramente retirarías tu mano de dicha superficie sin siquiera pensarlo. El caso anterior es un ejemplo de una respuesta refleja o reflejo. Continuamos. Entonces aquí hay una forma resumida de cómo actúan los reflejos. Hay una estructura que capta un estímulo específico, en este caso, que es el calor, que es el receptor. ¿Ya? Eso es lo primero que ocurre. Entonces, cuando nosotros tocamos una superficie caliente, recepcionamos el estímulo. Neurona aferente conduce la información de calor hacia el centro integrador. En el centro integrador, ¿cierto? Compuesto por el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, que analiza la información recibida y la elabora una respuesta. Ahí una interneurona recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona eferente. La neurona eferente conduce la información desde el centro integrador hacia un efector. Y finalmente, el efector, ¿cierto? Es la estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Puede ser un músculo o una glándula. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo funciona el reflejo. Y esa sería la última parte de la presentación. Esta presentación la vimos en la clase pasada, así que es materia que ya hemos estado viendo. ¿Ya? Continuamos entonces. Vamos a proyectar nuestra guía. Déjenme buscar la guía que se me perdió. Ahí está. Ya. Entonces, vayan a su librito en la página. No, ahí, a ver, acá está. Ahí ¿Qué está. página? Vayan a su librito en la página, déjeme buscarla. En la página 43. 43, 44. 44. ¿Tienen su librito por ahí? Sí, profe. Ya. ¿Leyeron este relato? ¿Leyeron el relato este que dice mi hijo estaba en la Sí, droga? profe. Sí. Sí, lo leyeron. Ya. Sí, profe, que ese lenguaje ya lo ¿Y habíamos pasado. lo leyeron con el profe de lenguaje? Sí, Ya, profe. muy bien. Se me están adelante. Ya, ya, entonces. ¿Cómo conocen personas que... Esta la respondieron también, ¿cierto? Me imagino que la respondieron con el profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos avanzando Sí. entonces. Eso ya está listo. Avancemos en algo. ¿Sí? Continuamos. Aquí está Oda Albino. ¿Y esta la leyeron igual, Oda Albino?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, también lo hicimos. Muy bien. Ya. Voy a encontrar algo relacionado con con el sistema nervioso. Uy, no sé qué Tenemos pasó hasta las aquí. 52. Ya, estas cosas. ¿En las 52 quedaron? Sí, Déjeme profe. ver que algo pasó que teniendo problemas. Ya, estoy teniendo problemas para compartir. Déjeme ver en. Ah, aquí sale una actividad, esta no la vamos a hacer porque nos va a demandar mucho tiempo. Ya. Entonces, como ustedes ya leyeron ese relato, no necesitamos leerlo de nuevo, pues. Entonces necesitamos avanzar. Yo pensé que todavía no lo habían leído. Y vamos donde dice, en caso de emergencia, la página 59, ¿ya? Vamos a la página 59, que dice, en caso de emergencia. Página 59. Ahí está, página 59. En caso de emergencia, ya. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya, entonces dice. ¿Alguien le gustaría leer? Ya, yo voy a leer, profe. Ya. Lea toda la página 59, desde en caso de emergencia, ¿ya? Ya, en Ya, caso de vamos. emergencia. Los accidentes caseros también son una amenaza para nuestra salud, especialmente cuando hay niños pequeños. Lo mejor siempre es prevenir, guardar bien los remedios, tener cuidado con los enchufes, cables eléctricos, estufas, recipientes de agua hervida, etc. Sin embargo, por muchas precauciones que se tomen, siempre existe la posibilidad de enfrentar una emergencia. Y en esos casos, saber algo de primeros auxilios es muy útil, pues permite ayudar a la persona afectada mientras se consigue asistencia médica. Herida. Para curar y vendar una herida. Primero, después de limpiar la herida, coloque agua oxigenada. Segundo, se pone una compresa de gasa esterilizada que cubra toda la herida. Tercero, después se coloca la venda sobre la compresa ajustada, pero no tan apretada, pues no debe impedir la circulación. Cuarto, lo ideal es tener materiales esterilizados. Si no lo hay, pueden usarse sábanas, pañuelos, fundas o toallas recién lavadas. ¿Sigo? Profe, profe, ¿sigo? Estaba Se fue la muteada porque se está repitiendo la voz. Sí, no, espéreme. Avancemos con lo de las heridas. Dice, para curar y vendar una herida. Después de limpiar la herida, coloque agua oxigenada, ¿cierto? Dice,
Se pone una compresa de gasa esterilizada que cubra toda la herida. Después se coloca la venda sobre la compresa ajustada, pero no tan apretada, pues no debe impedir la circulación. Lo ideal es tener materiales esterilizados. Si no los hay, pueden utilizar sábanas, pañuelos, fundas o toallas recién lavadas. ¿Ya? Bueno, aquí se presentan algunos casos cuando nosotros nos accidentamos. Son más bien como primeros auxilios que nosotros debemos realizar en caso que nosotros nos enfermemos o nos accidentamos. En el caso de las heridas, primero hay que limpiar las heridas, que no tenga infección, que no tenga, o sea, perdón, que no tenga, que no esté contaminada con tierra, con cualquier desecho. Por lo tanto, hay que limpiarla porque si no, eso se puede provocar una infección. Entonces, primero se limpia, se le agrega oxigenada para eliminar, ¿cierto?, cualquier microorganismo. Se pone una compresa de gasa esterilizada que cubra toda la herida. Después se coloca la venda sobre la compresa ajustada, pero no tan apretada, pues debe impedir pues no deben impedir la circulación. Lo ideal es tener materiales esterilizados. Si no los hay, pueden utilizarse sábanas, pañuelos, fundas o toallas recién lavadas. ¿Ya? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de curarse alguna herida? Yo creo que la gran mayoría. Siempre nos accidentamos, nos pasa algo. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Em, viendo el contenido y cómo funciona, porque ya hemos visto 3 sistemas. Vimos el sistema respiratorio, el sanguíneo, perdón, el circulatorio, respiratorio, circulatorio y el sistema nervioso. Hemos visto 3 sistemas. Entonces, aplicando todo ese conocimiento, ¿por qué se debe cubrir una herida? También vimos la pasteurización, ¿se acuerdan? Que Luis Pasteur fue un científico que descubrió que habían muchos microorganismos que alteraban todo su ambiente. Entonces, por esa razón, se limpian las heridas. ¿Por qué? Porque hay una fuente en las heridas, una fuente de alimento para los microorganismos. Y cuando los microorganismos logran vivir ahí, no todos son beneficiosos, algunos son patógenos también. Entonces, lo que hay que hacer es eliminarlos. De esa forma no hay infección y la herida va a sanar mucho más rápido, ¿cierto? Todo eso está en función de que no nos contaminemos, no nos infectemos, no se nos agrande el problema por una herida. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Dónde estaba esta información? Aquí. Aquí dice golpes y caídas. ¿Quién era la señora que me estaba ayudando, que estaba leyendo muy bien? Acá estoy, profe. ¿Quién era? Ya, ¿me Yo podría soy ayudar Salina. hasta... Ya, señora Iris, ayúdeme hasta donde dice, nunca trate usted de poner el hueso en su lugar. Veamos los de golpes y Ya. caídas. Bueno, golpes y caídas. Si solo hay hematomas, moretones, se puede reducir el dolor y la hinchazón aplicando frío, una bolsa de hielo o un trapo limpio, empapado con agua helada durante 10 minutos. Podemos sospechar que hay fractura, es decir, hueso roto, cuando el dolor es muy fuerte y la zona está hinchada, oscura y probablemente deformada. En estos casos, lo más importante es mantener inmóvil el área de la lesión hasta que se consiga ayuda médica. Ante un esguince o torcedura o una luxación, zafadura, las recomendaciones son similares: aplicar frío durante la primera media hora, inmovilizar la parte afectada y obtener asistencia médica. Nunca trate usted de poner el hueso en su lugar. Muy bien. Aquí tenemos otro accidente que podríamos tener, algún golpe o alguna caída. ¿Cómo lo resolverían entonces si tenemos un golpe?
Cuando hay un golpe y es grave, ¿qué es lo más importante? Cuando es Yendo un al golpe médico. grave, yendo al médico. Cuando es una fractura o ¿Qué rotura de sería hueso, lo yendo al médico. muy bien? No hay que, en el caso, ¿cierto? Que haya una sospecha de algún huesito que nos golpeamos, lo más importante es mantener inmóvil, porque uno al mover eso puede lesionar aún más. Entonces, no sabemos si hay un nervio que está ahí. Ahora, yo creo que aquí la cultura mapuche tiene pasos agigantados en ventaja con la medicina tradicional. Porque acá, por ejemplo, nosotros íbamos de donde una ñañita que era huesera, que le decían, que arregla los huesitos, y ¿cuánto estábamos? ¿Una hora? Y sin ninguna intervención se arreglaban los huesitos. En cambio, cuando uno va a la medicina tradicional, te inmovilizan los pies cuando es solo una torcedura, siquiera por 2 semanas, un mes. Y muchas veces cuando se sale el huesito, no se sana correctamente, sana fuera de su lugar. Entonces ahí ya sanó mal esa lesión. Y ahí las hueseras que les decían, ellas arreglaban o arreglan todavía. De hecho, yo hace como un año atrás, haciendo ejercicios, me luxé un huesito de un pie. Yo creo que fue más que un esguince porque se me salió el huesito, no podía caminar de tanto dolor y fui donde la médica y me arregló el huesito, pero inmediatamente dolor sí para ponerse el huesito en su lugar. No saben cuánto duele. Yo creo que las personas que nos ha pasado nomás sabemos cuánto duele. Pero cuando lo arreglan, inmediatamente se quita el dolor, inmediatamente, y no hay que intervenir. En general, para estos problemas, en el hospital a uno lo intervienen. Ahora, cuando son alguna quebradura, alguna trizadura, ahí hay que inmovilizar nomás, no se puede hacer más. Cuando son leves, porque cuando son también expuestas, ahí ya hay que intervenir, sacar lo que está de más, si hay alguna contaminación, ¿no? Un poco complejo. ¿O alguna de ustedes se ha luxado un pie? ¿Se ha torcido un pie? Sí, profe, duele mucho. ¿Mm? Sí, solo el Sí, 15, profe, duele, ¿eh? jugando a la pelota. Duele. ¿Y cómo sanó? Yo Ah, cuando sí, pues me, eso. cuando, Es yo cuando me saqué los huesitos, a mí se me cayó una escalera en un pie y se me zafaron todos los huesitos de los dedos. Y ahí sí me arregló, como dice usted, una huesera. Y me quedé súper bien, pues, quedé bien. Sí, inmediatamente, ¿cierto? Sí, Pero lo ponen en su y lugar y después pasa el dolor. sí pasa el dolor y el cuerpo vuelve como calorcito otra vez al cuerpo, po, al pie, todo normal. Sí. Y uno respira. Sí, Sí. Y después hay que mantener ahí un tiempo, tratar de no moverlo, porque el hueso a veces tiende a salir de nuevo. Entonces la idea es que se fije ahí, que encuentre su lugar y ojalá vendarlo. Pero eso es todo lo que uno hace, no hace nada más. Pero cuando esto pasa y uno va al hospital, igual hacen harto trabajo. Ya, a ver, otro más. Don Alejandro quería leer. Dice, los golpes en la cabeza son especialmente peligrosos. A ver, ayúdeme con esa parte, por favor. Fue un poquito complicado la garganta, pero lo vamos a hacer igual. Los golpes de la Ya, cabeza son ya, está medio complicado, especialmente don peligrosos. Alejandro. Él siempre viene a las clases y participa Y harto, así que debe estar medio hay que complicado. perdonarlo. Sí, está perdonado porque usted siempre trabaja. Ya, Ya. ¿alguien más me podría ayudar? ¿Alguien que no haya leído? yo, profe, Ya, los golpes en la cabeza son especialmente peligrosos. Vamos. ya.
Hay que preocuparse si se presenta mucho dolor, algún desmayo inmediata o después de media hora o más, hemorragia de boca, nariz u oídos, parálisis de una o más extremidades, pupilas de los ojos de diferente tamaño, mientras se consigue ayuda médica. La persona debe permanecer acostada con los pies en la misma altura de la cabeza. No se le deben dar líquidos ni estímulos y hay que observar constantemente si deja de respirar o tiene obstrucciones en las vías aéreas. Perdón. Se pierde el conocimiento, aflójele la ropa, coloque una almohada bajo su cabeza, siempre que no haya lesiones en el cuello, y vuélvala hacia un lado para que salga posibles secreciones. Muy bien, muchas gracias. A ver, con todo lo que estudiamos del sistema nervioso, ¿por qué es tan peligroso golpearse en la cabeza? ¿Mm? Con todo lo que hemos estudiado, ¿por qué es tan peligroso? ¿Mm? Coagula la sangre. ¿Ah? ¿Se coagula la sangre? Ya, pero ¿por qué en la cabeza? Porque igual se me puede coagular la sangre en las manos, no sé. Pero ¿por qué es tan peligroso? ¿Cuál era la función del encéfalo? ¿Cuál es la función del encéfalo? Vamos aplicando, porque si nosotros no entendemos esto, va a ser difícil aplicarlo. Porque sería un daño a la médula espinal. Ya, ¿y qué pasa con la médula espinal? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de la médula espinal? ¿Cómo la veíamos nosotros que era como una carretera donde se envían los impulsos nerviosos a las distintas partes de nuestro organismo, ¿cierto? Es decir, que por ahí van los Sí, neurotransmisores pero y los neurotransmisores tienen la función, ¿ah? ¿Cómo? Entonces los neurotransmisores tienen la función em, de reaccionar, o sea, los neurotransmisores reaccionan o son enviados de acuerdo a la reacción que nosotros estamos expuestos al ambiente. Si nosotros nos quemamos, hay neurotransmisores que nos dicen que necesitamos sacar enseguida la mano de ahí, ¿cierto? O el lugar que fue expuesto. Entonces, ¿por qué es tan importante cuidarnos de no golpearnos la cabeza? Veamos, miren, vamos a la presentación, a ver. Vamos a ir a la presentación. No se me olviden, pues. Sí, yo ya les pasé 2 clases esto del sistema nervioso. Vamos a ver. No les pasé esto. Vamos al sistema nervioso. Ah, aquí está. Veamos, veamos. Ya, fíjense. Sistema nervioso central. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Lleva los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos. Entonces, ¿qué pasa si es afectado? Porque acá está la cabeza, ¿cierto? Y es afectado el encéfalo. ¿Qué pasaría?
¿interpretaríamos bien nuestro sistema externo o el ambiente? No. No, ¿cierto? Porque esa es la función del sistema nervioso. ¿Qué pasaría si han fijado que de repente hay personas que se golpean en la cabeza y se olvidan de todo? ¿Sí? Es como nuestra memoria, el sistema nervioso que está en nuestra cabecita. Ahí Es como el tenemos como el chip, digamos. almacenamiento de toda la memoria. Es como el chip, ¿cierto? Si sacamos el chip, sacamos el disco duro, no somos nada, somos solo esqueletos. Entonces, por eso hay que cuidar la cabeza de no golpearse. ¿Por qué? Porque toda la interpretación del medio externo estaría mermada. No la podríamos interpretar. Y además no podríamos transmitir los impulsos hacia los nervios y hacia los músculos. Así que fíjense la importancia de los sistemas en nuestro organismo. ¿Ya? Continuamos. A ver. Lo mismo pasa cuando no descansamos bien, nuestro cerebro se vuelve más lento. Cuando usamos el computador, no lo reiniciamos, también se vuelve más lento, ¿cierto? Aquí está. Estábamos viendo cuáles son algunas consecuencias y cómo sanar algunas enfermedades. A ver, a ver. Me está costando transmitir esto un poquito. Aquí está, ya. Entonces, los golpes en la cabeza son especialmente peligrosos. ¿Pero por qué dijimos que era peligroso? Porque nos impide interpretar el medio, ¿cierto? Nos impide reaccionar ante estímulos externos. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo ante estímulos externos? A través del impulso nervioso, que es llevado a cabo a través de, ¿qué cosa? De la médula espinal, que sirve como una carretera, un camino para que llegue el impulso nervioso, ¿cierto? A las distintas partes de nuestro organismo. Entonces, esa es la importancia de por qué no es bueno golpearse la cabeza. ¿Ya? Dice, si pierde el conocimiento, aflójele la ropa, coloque una almohada bajo su cabeza siempre que no haya lesiones en el cuello y vuélvala hacia un lado para que salgan posibles secreciones, ¿sí? Para que no se ahoguen. Ya, creo que nos quedan las quemaduras, que las quemaduras son menores, ¿cierto? Que provocan enrojecimiento y quizás ampollas. Se pueden tratar en casa, hay que sacar la ropa mojada en caso de que la quemadura haya sido con un líquido caliente. Inmediatamente se debe calmar el dolor con agua fría. Las quemaduras graves deben tratarse en el servicio de urgencia. La asfixia. Las quemaduras graves, ¿cierto? A veces quedamos sin sensibilidad en la piel cuando nos quemamos mucho. Y eso es porque los nervios sensoriales están sobre la piel. No están como la médula espinal protegida por todas las vértebras, ¿cierto? O nuestro cerebro, que la naturaleza lo hizo nos hizo de una forma tan inteligente que nuestro cerebro está protegido por todos los huesitos para que no se pueda dañar todo lo que es el almacenamiento y funcionamiento de nuestro cuerpo. La asfixia puede producirse por muchas causas, desde un trozo de comida atascado en las vías aéreas hasta caerse al agua sin saber nadar. En cualquier caso, la asfixia es muy peligrosa, por ello hay que actuar rápido. Cuando se produce asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, se reconoce porque las personas no pueden hablar, toser ni respirar. Incluso es posible que tengan color azulado. Cuando ustedes ven a alguien ahogado, ¿cierto? O que está asfixiado, le cambia el color. Entonces, como no llega oxígeno, nuestra piel se vuelve media de color azul.
Si las palmadas de la espalda no bastan, se pone a la persona de pie, se le toma por detrás, pasando los brazos por delante y en un puño cerrado, ¿cierto? Sobre la parte superior del estómago, traba encima, se da un empujón brusco hacia dentro y hacia arriba. Cuando la asfixia es por inmersión, aquí hay varias, yo creo que esa va a ser nuestra tareita para la otra semana, que va a ser primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de quemadura, de intoxicación? Eso para que lo vayan leyendo y buscando, ¿ya? Vean también qué pasa si inhalamos o todos estos productos que son medios tóxicos, los remedios que son también bastante tóxicos si lo tomamos más de la cantidad o si tomamos algo que no nos hace o no necesitamos o no es compatible con nuestro organismo, ¿ya? Ya pues, entonces ya nos llegó la hora, son las 8:23 ya. ¿Alguna duda hasta acá? Vayan estudiando qué hacer en caso de primeros auxilios, ya en caso de quemadura, de torcedura, de un golpe en la cabeza, de algún corte, de alguna fractura. Pero siempre es bueno saber para que vayan analizando eso. Y relaciónenlo con la materia que hemos visto, como el sistema respiratorio, el circulatorio y el digestivo no lo hemos visto, el circulatorio, respiratorio y el nervioso. ¿Ya? Relacionen esta información con esos sistemas, porque siempre la reacción en los remedios que se tomen van a estar en esa dirección. Si nosotros conocemos nuestro organismo, vamos a saber cómo ayudarlo. Bueno, ya, entonces quedamos hasta aquí. Estudien, lean, busquen información. Dejen su nombre y su apellido y pongan presente, ¿ya? Ya pues, Profe, que estén muy bien, ¿sí? profe, sabe que yo tengo un libro de geometría. O sea, ¿Ya? tengo toda la materia, pero aquí no sé si el ¿Ya? profe dijo que podía estudiar en él. Tengo el aparato digestivo, ¿Ya? todo. Y las mismas cositas que estaba pasando usted delante también salen aquí. ¿Mm? Ah, mejor aún, pero lo que yo le recomiendo es que se guíen por el libro, por el cuadernillo, porque en base a eso son las preguntas, ¿ya? Ahí sale Ya, la información que le van a preguntar en la prueba, ¿ya? Lo pueden ya, pues. complementar, nunca está de más leer el otro libro, pero lo importante es que estudien su cuadernillo, ¿ya? Ya, Pueden buscar gracias. información en internet también, en YouTube. Bueno, ya pues, hasta aquí quedamos hoy día. Vayan estudiando, repasando, si no entienden algo, lo buscan, hasta que lo puedan aprender y entender. Cuando nosotros podemos explicar, significa que ya lo aprendimos, así que traten de explicar así solitos, aunque sea, y así se les va a ir quedando más fácil. Ya pues, que tengan Profe, gracias. Chao, una buena profe. tarde, Profe. una Profe, excelente muchas gracias. semana, Buenas noches, estudian, profe. que les queda poquito. Buenas Gracias noches, por noches. descansen, que estén muy bien. Bueno, Para usted. chao, que estén bien. Buenas noches.